6 de la mañana con 58 minutos. El presidente del directorio de Seguro Sucre, Diego Guzmán, denunció que se encuentra en marcha una campaña de desprestigio por parte de las aseguradoras privadas en contra de la firma estatal, las cuales a su criterio no desean sacrificar su rentabilidad en campos fundamentales para la economía como el sector agrícola. Escuchemos sus declaraciones emitidas en este espacio. FEDESEG, la Federación de Seguros, emitió un comunicado en el que le dirigen al presidente de la República indicándole que ellos no están dispuestos a asegurar el sector agrícola, que no les obliguen a asegurar el sector agrícola porque ellos presumen que allí van a tener pérdidas. Eso es lo que sí hace Seguro Sucre, preocuparse de asegurar a todos los sectores del país, especialmente este sector social tan importante de aquellos agricultores que son los que alimentan al pueblo ecuatoriano. Allí no quieren entrar. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Como lo anunciamos, se encuentra con nosotros Roberto Aspiazu, portavoz de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros y director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Comentarios iniciales. A ver, inicialmente nosotros como Comité Empresarial estamos apoyando a la Federación de Cámaras o de Compañías de Seguros en esta reivindicación que se plantea, cuyo eje principal es eliminar el monopolio que ha venido beneficiando a Seguro Sucre desde hace muchos años a la fecha, concretamente desde la expedición de una orden administrativa del entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, para efectos de que se privilegie el régimen de excepción o especial para efectos de adjudicar los contratos de seguros de las empresas públicas, sobre todo de aquellas adscritas a la función ejecutiva. De manera tal que creo que es muy importante no desviarnos del hecho principal. Y el argumento va en la línea de que los monopolios son contraproducentes, generan de alguna forma corrupción. Por otra parte, hay una ilegalidad de por medio, porque se apela al reglamento de la Ley de Contratación Pública y en particular a su régimen especial contemplado en el artículo 107, que indica que cada vez que se procede a hacer una adjudicación, por decirlo así a dedo, tiene que haber una justificación. Pero hasta donde nosotros conocemos, esa justificación no se ha venido dando, no se ha cumplido con ese requisito. Y por supuesto, hay en la otra prescripción del mismo artículo que indica que estos contratos deben darse generalmente a través de una licitación. Por otra parte, destacar, Eduardo, para concluir este razonamiento, que va en la línea de que hay también lo que define el artículo 74 de la Ley de Seguros, que consta en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es bastante explícito y dice que estos contratos tienen que hacerse en base a concursos de oferta. Porque el problema de adjudicar a dedos es que al no haber competencia, evidentemente se termina viendo un perjuicio de precios. Peor aún en una circunstancia que hay múltiples litigios en marcha, en curso, entre las empresas del Estado aseguradas con Seguro Sucre y la empresa estatal por efectos de que no ha cumplido a cabalidad con los siniestros que se han presentado y ha habido pagos parciales, hay demandas de por medio. Y claro, lo paradójico de todo esto, y para concluir, es que estas mismas empresas que están litigando con Seguro Sucre se ven obligadas nuevamente a seguir contratando con ellos, de manera tal que no le encontramos a esto racionalidad, es lo que te podría decir. Bueno, hay muchos argumentos, vamos por partes. Primero, la acusación sobre la existencia de un supuesto monopolio. Esto se basa en el argumento de la disposición del gobierno anterior que pedía a las empresas públicas que contraten sus seguros con Seguro Sucre. Sin embargo, el presidente de Seguro Sucre, Diego Guzmán, dice que no hay tal monopolio, porque el negocio de Seguro Sucre no llega a ser el 16% del mercado total de los seguros, y eso no configura un monopolio. Es su primer argumento. Un argumento de ocasión, porque finalmente el monopolio es de facto, te decía, en base a una orden administrativa que ni siquiera se compadece con la ley. Realmente el interés de las empresas públicas sería convocar a concursos o licitaciones para efectos de poder contrastar precios y definir
cuáles reúnen mejores condiciones de calidad, de cobertura, y en función de eso tomar una decisión, cosa que no ha ocurrido. Ahora, en función de lo dicho, ustedes pueden verdaderamente probar que las empresas públicas y el interés público contenido, por supuesto, en la toma de decisión del uso de los recursos, ¿ha sido afectado? Mira, hace 2 días se publicó a página completa en Diario El Universo una carta que data de enero del coordinador de empresas públicas, Edison Garzón, en donde da cuenta al propio presidente de la República, a quien está dirigida la misiva, de que hay una serie de contenciosos en marcha en lo que tiene que ver con las empresas públicas que han contratado con Seguro Sucre, y estamos hablando de montos muy elevados. Hay 2 columnas en particular. La una habla de siniestros no reconocidos por 205 millones de dólares, y la otra columna siniestros adicionales vinculados al terremoto de Manabí, que suman otros 25 millones de dólares. Entonces estás hablando de 230 millones de dólares de contenciosos, y como decía hace un momento, lo paradójico es que habiendo estos problemas, las empresas del Estado se ven obligadas a seguir contratando con Seguro Sucre, y la posición nuestra como Comité Empresarial Ecuatoriano, apoyando a la Federación de Compañías de Seguros, es sencillamente que se abra esto a la licitación, a los concursos de ofertas, y que las empresas públicas tengan la posibilidad de escoger verdaderamente la oferta que más les convenga. De eso se trata. No queremos extender de ninguna manera esta controversia, que la encontramos sin sentido, pero en el sector seguro se estima que año a año se está perdiendo entre un rango de 30 a 40 millones como consecuencia del monopolio y de la falta de competencia. Es tan sencillo como eso. A ver, ¿quién prueba y con qué evidencias que se están perdiendo de 30 a 40 millones? Mira tú el tema que ha sido planteado por la carta de Garzón, en donde se da cuenta que al final... Pero hagamos una aclaración. Es decir, es que nuestros televidentes son piezas que van cayendo en un rompecabezas. Pero yo te voy a la Fue respondido ya. A ver, fue respondido en la siguiente dirección: de que las cifras de Garzón no eran cifras reales, eran resultado de una mala información. Incluso se dice que algunas de las supuestas deudas de Seguro Sucre con empresas del Estado, del consorcio, de este gran consorcio de empresas públicas, son datos absolutamente erróneos. Y terminó aclarando Diego Guzmán que la aseguradora, el monto que queda pendiente de pago es de apenas 1.6 millones de dólares. Pero eso es un parecer interesado. Sería conveniente también escuchar a las empresas públicas que están en contenciosos jurídicos con Seguro Sucre, para que ellos también den su versión. Pero evidentemente este tema se maneja desde el gobierno nacional con mucho sigilo, con discreción. Sabemos perfectamente bien que a raíz de la carta de Edison Garzón indicando lo que estamos comentando, hubo la orden del entonces secretario de la Presidencia, Andrés Midero, para que las empresas públicas procedan a una contratación en base a concursos de ofertas o licitación. Esto naturalmente fue avalado por el propio CERCOP, que es el organismo encargado de decidir los términos de aplicación de la ley de contratación pública, que en una consulta que se realiza tan recientemente como en mayo por parte de CNE le dice: prevalece el artículo 74 del Código Orgánico Monetario Financiero relacionado a la ley de seguros, que indica que este tipo de contratación tiene que hacerse en base a concurso público. Entonces, el argumento va en el sentido de que la contratación a dedo contraviene el interés de las propias empresas públicas, que deberían convocar a procesos de licitación o concursos de oferta para tener varias propuestas que les permita definir exactamente cuál es más conveniente a sus intereses. De eso se trata, Eduardo. Sí, pero lo que pasa es que lo dicho está. Si se afirma que entre 30 y 40 millones de dólares es lo que se pierde cada año, es decir, en esa magnitud se ve afectado el interés público de estas empresas, hay que probarlo. Así es. Bueno, en esa línea estamos. Y por ¿Están probándolo? ¿Lo van a probar? Ya te voy a decir una cosa. De hecho, la Contraloría está trabajando en un informe de auditoría, examen especial respecto a la gestión de Seguro Sucre en los últimos años. Yo creo que va a ser muy interesante conocer sus resultados para ver
¿Qué sucede sobre la legalidad misma, la que hemos venido apelando continuamente? Los costos en términos de mercado de cada vez que se ha hecho esta contratación. Pero sí, a mí me han dicho las propias compañías de seguros que, por ejemplo, primas que de pronto Sucre las coloca en 8 o 9 millones de dólares para una determinada empresa pública, los niveles de mercado, si es que esto estuviera en competencia, serían de 5 a 6. Entonces, naturalmente es un tema que es parte del debate, de la controversia, y finalmente nosotros lo que estamos haciendo es mantener una posición en aras al interés general del país y naturalmente de la transparencia que tiene que primar, sobre todo en un gobierno que está manejando recurrentemente el discurso de la lucha contra la corrupción, porque finalmente nosotros vemos aquí que hay un rezago del correísmo que se pretende mantener de una forma u otra, a pesar que ya ha habido órdenes al más alto nivel para revocarlo, para darle la vuelta en función del interés de las propias empresas públicas y, en fin, nosotros estamos en compás de espera en esos términos. Yo diría que el sigilo se refiere precisamente al hecho de que está en marcha un nuevo examen por parte de la Contraloría y sería la cuarta auditoría a la que se somete Seguro Sucre. Mira, pero las auditorías... Por cierto, según sus autoridades, dicen que es la entidad más auditada porque se somete a diferentes controles. A veces me quedo con la impresión que tú estás de acuerdo con el monopolio. Yo por lo menos no lo estoy. Y creo yo lo que creo es que hay que tener rigor en el uso de las palabras. Un monopolio es un acuerdo o una situación de facto, un poder ineludible o inevitable que impone precios. Pero que es así, porque finalmente son contratos que se están haciendo a dedo y finalmente en términos de precio naturalmente termina habiendo una suerte de imposición porque no hay capacidad negociadora debido a que las empresas públicas tienen que hacerlo forzosamente con Seguro Sucre en base a esta disposición que data de la época del correísmo y que desde nuestro punto de vista, en función de la aplicación de la Ley de Contratación Pública, de su reglamento en el artículo 107, que como decía, habla del régimen especial que es por excepción, y el régimen común, que es el de licitación, que es el que debería aplicarse regularmente, y también el artículo 74 de la Ley de Seguros, que habla de concursos de oferta para todos los casos. Entonces, sencillamente, nuestra posición es que se cumpla con la prescripción legal y terminemos con esta controversia cuanto antes, haciendo a un lado intereses que naturalmente están en juego en medio de este debate. Ahora, esta asociación de empresas de seguros privadas, ¿cuestiona la existencia de una empresa pública en el campo de los seguros? Evidentemente lo que cuestiona es que se esté contratando por el lado de las empresas públicas sin obedecer la prescripción legal correspondiente, sin convocar a los procesos de licitación y de concursos de oferta que le permitirían a estas empresas lograr mejores condiciones de calidad, de precio, de cobertura y tratar de no estar en estos problemas y no estar en estos problemas que resulta que Senel tiene un reclamo en el orden de 39 millones de dólares contra Seguro Sucre como resultado del siniestro del terremoto de Manabí, y Sucre está en el plan de decir únicamente el seguro cubría las estaciones y no los lugares cerrados y no las líneas de transmisión y distribución. Entonces tú ahí entre lo uno y lo otro tienes una diferencia de 28 millones de dólares y hasta donde nosotros conocemos ese conflicto se origina por el hecho de que no se tomó un reaseguro en debidas condiciones que incluyera este tema del daño sobre las líneas de distribución. Ahora, en el mercado de los seguros, ¿sí hay empresas dispuestas a asegurar las líneas de transmisión? Yo no lo dudo, yo creo que ese es un tema que finalmente pasa también por la posibilidad de conseguir reaseguros en el extranjero, porque en última instancia las empresas nacionales necesitan continuamente estar haciendo este trabajo de procurar soporte por el lado de empresas de mucha solvencia que puedan hacer frente a una contingencia mayor, como sucedió con el terremoto de Manabí. Y diría que sí, por supuesto que sí, hay interés de las otras empresas del sector seguros, que creo que son tanto como 34, poder competir en lo que tiene que ver con la adjudicación de estos contratos de seguros de las empresas públicas. Ahora, ¿qué ocurre con aquellas demandas, requerimientos de seguros en el país que no resultan buen negocio
para las empresas privadas? ¿Es admisible? Mira, ese es un tema discutible. Tú mencionaste al introducir la entrevista lo relacionado al seguro agrícola. Yo entiendo que de alguna manera hay ya ese tipo de coberturas, no es que no existe. En la Ley de Fomento Productivo, en el texto que fue remitido por la Asamblea Nacional al Ejecutivo, se le dio carácter obligatorio, compulsorio, pero en la reforma, la reforma que se ha introducido a través del veto, se lo deja únicamente de manera discrecional en función de condiciones de mercado, es decir, quienes quieren participar lo hacen y quienes no tienen reserva para quedarse al margen. Así que te lo comento como una novedad relativa al veto de la ley. En todo caso, están en marcha, la polémica está abierta, por supuesto, están en marcha los arbitrios y los procedimientos que deben llevar a la conclusión básicamente de que las cosas se hayan hecho de manera transparente en beneficio del interés público, porque estos son recursos públicos y de ello estamos hablando. Es decir, ¿qué es lo que conviene más a las empresas en función de que ellas son depositarias de la confianza de toda la sociedad ecuatoriana en el manejo de los recursos de todos? Y esto, en el fondo, es lo fundamental. Así es, y la apelación iría en el sentido de que esto se puede resolver fácilmente, acaso reformando el propio reglamento de la Ley de Contratación Pública para que no haya esta discrecionalidad de interpretación sobre el régimen especial y el régimen común o la licitación, porque ciertamente esta última tiene que prevalecer y de esa manera creo que va a ser mucho mejor, según lo señalas tú, Eduardo, para el interés general, para el interés de todos los ecuatorianos. Gracias por aceptar esta invitación, Roberto Azpiazu, portavoz de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros y director ejecutivo del Comité Empresarial. Perdón, antes de concluir el diálogo, 7 de la mañana, 15 minutos, a nuestro director, todavía nos quedan un par de minutos para la entrevista. ¿Cuál es la opinión del Comité Empresarial Ecuatoriano sobre el veto del presidente a la Ley de Fomento Productivo? Bueno, en general son afinamientos. Yo creo que el contexto general se mantiene en función de la versión que fue debatida y remitida al Ejecutivo para el veto correspondiente. Afinamientos que van, por ejemplo, en cuanto a los sectores priorizados, las industrias básicas, se están incluyendo algunos sectores adicionales como agroindustria o el agroasociativo, según se lo denomina. Igualmente había algún problema relacionado a que en la versión remitida por parte de la legislatura Palacio de Carondelet constaba, por ejemplo, el seguro de desgravamen sujeto a una regulación para efectos de definir si cabe imponerle el impuesto al valor agregado. Esto tenía que ser resuelto por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Eso se ha eliminado y ahora ese que era tal vez el único impuesto que estaba metido de por medio ha quedado excluido. De manera tal de que yo creo que lo principal es que es una señal positiva en términos de promover la inversión en el país. Sabemos que estamos atravesando un momento de crisis, hay que salir. Evidentemente hay también en lo relacionado a las reglas macrofiscales. ¿Cómo definen la crisis? Yo creo que es una crisis que nos va a tomar tiempo salir todavía. Se están tomando las primeras acciones, particularmente en lo que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas fiscales, con el ajuste del déficit fiscal, la reducción del tamaño del Estado. Yo veo que hay un compromiso político en firme en esa dirección y creo que eso es impostergable. Porque pero cuando hablan de crisis, ¿es una crisis de confianza? No, es una crisis... ¿De parte de los sectores empresariales? No, yo te diría que la principal crisis guarda relación con el hecho de que el país ha venido manteniendo un modelo de desarrollo basado en el gasto público que se ha agotado porque no tiene mayor capacidad de endeudamiento. Evidentemente en este momento hay dificultad en términos de acceder al mercado de capitales a nivel internacional debido a que no hay interés en los bonos de los países emergentes, básicamente porque la Reserva Federal ha aumentado tasas de interés por un lado y también hay la incertidumbre relacionada a la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y eso, es decir, básicamente entonces estamos hablando de una crisis en la búsqueda de fuentes de financiamiento internacional. No, porque, o sea, la crisis es que hay que generar ese equilibrio fiscal, básicamente para que no tengamos que seguir dependiendo de endeudamiento público interno y externo
o de la necesidad de estar aprobando reformas tributarias cada vez y cuando, la última en diciembre del año pasado, luego de haber atravesado el ciclo del correísmo durante 10 años, en donde, como bien sabemos, se aprobaron una veintena de reformas tributarias. Es decir, la parte de sacarle la plata del bolsillo a la gente está agotada como opción, y eso determina sencillamente que es hora del ajuste, y hay que ver por dónde nomás se hacen los recortes correspondientes para procurar que los impactos respectivos sean lo menos duros posibles en términos del propio crecimiento económico, que se ve afectado como consecuencia de esta necesidad de ajuste también en el gasto público. Cuando le pregunto por la crisis de confianza, la pregunta detrás de la pregunta es ¿cuándo? ¿Qué esperan los sectores productivos? Por ejemplo, para atraer capitales. Sabemos que hay grupos económicos en el Ecuador que tienen enormes cantidades de recursos en bancos, en el sistema financiero internacional. Mira, yo pienso que todo va a depender de cómo vaya evolucionando el factor confianza. Ha habido señales positivas últimamente. El nombramiento del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, con una visión mucho más favorable a un modelo de desarrollo basado en las posibilidades de la empresa privada, esto en línea con lo que fue el discurso político del presidente Moreno durante la campaña electoral, porque lo paradójico de todo esto es que había transcurrido un año y en estos términos no se había hecho prácticamente nada. Pero yo veo que las cosas empiezan a cambiar, podría hablar de un moderado optimismo en este momento en el sector empresarial, confiamos que esto vaya evolucionando favorablemente y creo en esencia que hay que apoyar este giro que está dando el gobierno en lo que tiene que ver con el manejo de la política económica, porque finalmente la situación es bastante complicada, las previsiones de crecimiento para este año han mermado. Y frente a ello, obviamente, lo que se está haciendo es recortar sobre todo lo que es gasto de inversión. Y esto significa que ese recorte tiene que ser de alguna manera compensado por inversión que provenga por el lado del sector privado. Ideas hay muchas, las alianzas público-privadas, las alianzas estratégicas, y creo que por ahí tiene que caminar el país en el futuro venidero. Eso es lo que estamos esperando. Gracias, Eduardo. Buen día. 7 de la mañana, 20 minutos. Fue Roberto Aspiazu, portavoz de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros y director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Breve corte. Cuando regresemos estaremos tratando el tema de la recolección de basura en Quito, la adquisición de vehículos recolectores versus el proyecto de renta de vehículos recolectores y los problemas pendientes de transparencia en torno a la revelación de que 35 recolectores de basura desaparecieron por arte de magia. Ya regresamos.